Bueno, pues bienvenidos de nuevo al escenario, a lo que hemos llamado también la Plaza del Pueblo, que es dentro de todo lo que es este evento que estamos viviendo, de las sesiones, de las exposiciones, de la feria, pues es esta parte, digamos, como esa plaza más grande donde nos juntamos. Y tengo que decir que gracias a Javi y gracias a Asun por ese vinito y esa cata que hemos vivido y esas vistas. Asun, la verdad es que la bodega, yo sí he tenido el privilegio de poderla visitar y ver sus cuevas, unas cuevas maravillosas. Yo no sé los años, siglos que tendrán esas cuevas, donde puedes degustar los vinos y donde se crían, digamos, con mucho mimo en una bodega muy familiar. Así que un besito para Asun. Y gracias, Javi, por una cata tan entrañable y tan bonita que hemos vivido y que los vinos, yo por lo menos, los voy a seguir disfrutando durante todo el día. No sé tú, Laura, si también vas a Sí, disfrutarlos. sí, estos ya se quedan aquí en la mesa y ya no se van. Va a ser un poco peligroso para ver cómo acabamos el día, pero vamos, ya están aquí bien colocados y ubicados y de aquí ya no se van. Muy bien, muy bien. Pues ahora tenemos el turno de conversar. Antes de con bastidores estábamos hablando también con María y con Laura de que nos gustan más las conversaciones que las entrevistas. Y tenemos con nosotros a María Sánchez, veterinaria de campo, poeta, narradora y feminista española. Y antes de que nos salude, me gustaría, porque me he estado leyendo estos días su último libro, que es este que podéis encontrar, que es Almáciga, que me gustaría leer su introducción. Voy a ver si la puedo abrir y puedo comentaros, porque me parece maravillosa y también que trae la forma en la que me he sentido al leer este libro, que no he podido leer el resto, pero ya me has enganchado para que lea el resto, María, porque me parece súper dulce, súper cercana la forma de escribir. Y en la introducción, como podéis ver aquí, todos vosotros, de este libro dice, a mi familia, aquellos y aquellas que a pesar del desarraigo y de lo común impuesto, cuidaron sus historias y canciones, sus lenguas y acentos. Heredaron y siguieron transmitiendo con mimo a los nuevos días sus palabras. Para ellas y ellos escribo. Qué bonito, qué maravilla. A mí me ha encantado lo que es este libro. Muchas gracias, María, por compartir tus palabras y por estar hoy con nosotros aquí y compartiéndonos con Laura y con nosotros esto. Para empezar, sí me gustaría que Laura nos acercaras un poco esa perspectiva, conversando con María, un poquito más personal. Sí, mira, pues María, justo yo que me he estado leyendo Tierra de Mujeres, me ha encantado porque coincidimos en muchas cosas. Es un libro en el que trasladas como tu percepción, ¿no? Lo que te transmite a ti el medio rural y toda tu familia, los antecedentes que tienes, lo que te llama un poco y te une a la tierra, a pesar de que, como dices en el libro, tú no naciste en el pueblo, ¿no? Pero que te sientes muy de allí. Entonces me llamó la atención también porque estudiaste veterinaria en Córdoba, que es como me ha pasado a mí con agrónomos en Madrid. Pero a pesar de estar estudiando en la ciudad, ¿no? Decides pues irte al medio rural, o sea, trabajar desde allí, vivir desde allí. ¿Por qué te planteas este cambio, no? Te podías haber quedado en Córdoba. A mí me pasaba con agrónomos. Muchos de los que iban a estudiar a Madrid venían de fuera, de provincias y tal, y luego al final se quedaban en Madrid. ¿Cómo decides tú volverte, no? Apostar por ello. Bueno, pues antes que nada quería dar las gracias a Iván y Laura por invitarme a la Gran Quedada Rural y formar parte de este evento que habéis organizado para acabar 2020. Creo que es una iniciativa estupenda para sacar nuestros pueblos también en las pantallas, ¿no? Y hacer posible estas nuevas y estas formas diferentes de las ruralidades. Y nada, que es un placer compartir esta charla con vosotros y nada, que quería daros las gracias por haber pensado en mí para esta conversación. Y bueno, ya contesto a Laura, muchas gracias Iván por abrir con Almáciga, que, que para mí es muy importante esa dedicatoria, ¿no? Ese reconocimiento a la gente que siempre ha estado trabajando la tierra y nunca ha sido visibilizado ni se ha nombrado, ¿no? Ni se ha reconocido ese trabajo, ¿no? Y bueno, Laura, sí, yo estudio en Córdoba, vivo en Córdoba, nazco en Córdoba porque, bueno, mis padres son del mismo pueblo, son de la Sierra Norte de Sevilla, de familias muy diferentes, porque claro, mi familia paterna, mi abuelo era el veterinario del pueblo, o sea, pues te puedes imaginar, era más importante que el cura, el médico y el alcalde,
pero a él le toca el cambio de modelo, la industrialización del campo, el éxodo y la dictadura de la gente a las grandes ciudades, y lo pasa mal porque tiene que, o sea, tiene que buscarse la vida con otro trabajo, ya su trabajo no servía, ¿no? Y de hecho se va a trabajar a Sevilla, a la periferia, porque estaba totalmente rodeada de vaquerías de leche, Sevilla, hasta hace 20, 30 años, ¿no? Y claro, y mi familia materna pues son campesinos muy humildes. Mi abuelo materno pasaba todo el año trabajando en la construcción en Suiza y volvía para la aceituna, y mi abuela pues los dos nacieron en el campo, en el monte, y siempre, bueno, mi abuela fue 2 días solo a la escuela de analfabetos, ¿no? No han ido a la escuela, pero tienen un conocimiento brutal de la tierra, de los animales, del huerto y del territorio del que forman parte, ¿no? Entonces, bueno, mi padre es veterinario, yo siempre cuento, soy la tercera generación de veterinarios. Mi padre es veterinario y él quería ser veterinario de campo, pero mi abuelo le quita esa idea de la cabeza porque, claro, él ya ha visto cómo están las cosas, cómo ha cambiado el trabajo, ¿no? El sistema al que se ve abocada también la profesión en el medio rural, ¿no? Entonces mi padre se prepara una oposición muy dura y consigue la plaza porque, bueno, la facultad de veterinaria pues muy conocida por las grandes familias, ¿no? Siempre están los profesores de las grandes familias, y mi padre, sin ningún vínculo ni conexión, aprovecha que hay un año que se jubilan muchos profesores y consigue su plaza muy joven y de manera muy dura, ¿no? Le costó mucho trabajo también. Entonces, claro, mi hermano y yo pues nacemos en Córdoba porque mi padre empieza a dar clases en la universidad, empieza con agronomía, agricultura, y de ahí también mi pasión por las plantas, y luego pues producción animal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo desde pequeña tengo ese vínculo con el pueblo porque tenemos nuestras cabras de leche, nuestra quesería, el campo, el huerto. Mi infancia y mi universo está en el pueblo, no está en Córdoba, ¿no? Entonces yo estoy deseando que llegue el día que me pueda ir las vacaciones, que las pasaba enteras, si nos podíamos ir el jueves, no íbamos el jueves al pueblo, cuando se pudiera, ¿no? Y mi universo era ese. Entonces yo no concebía, mi vida era, bueno, voy estudiando y cuando pueda pues me voy al pueblo, ¿no? Y de hecho entro en veterinaria y ya en los últimos años yo empiezo a trabajar antes de acabar la licenciatura, porque estaba siempre haciendo prácticas en asociaciones de medio rural. Uno de mis profesores me dice, pero vamos a ver, tú te quieres dedicar a cabra, o sea, quieres trabajar en el campo y encima te quieres dedicar a cabra, o sea, de la promoción será la única que quiere trabajar. Me lo dijo, ¿no? Porque claro, la profesión se centra más también, en día la mayoría quiere hacer una clínica, ¿no? No hay mucha gente que se quiera dedicar al campo, ¿no? Entonces yo siempre lo tenía muy claro, y mi idea era, cuando pudiera, ¿no? Era, bueno, estudiar, estar trabajando en veterinaria y ahorrando poquito a poquito para el sueño de mi vida, que es tener mis animales y tener mi pequeño proyecto agroecológico. Ese es el sueño de mi vida, pero yo no entiendo mi día a día sin la presencia del campo, de los animales y de ese universo que ha hecho posible, pues creo que me ha hecho así, ¿no? Y que ha hecho también que sea escritora y que me dedica a lo que me dedica. Porque bueno, sí que eres veterinaria, como dices, pero tienes tu faceta de escritora y de además de influencer, ¿no? En redes sociales te sigue un montón de gente. ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cómo ese cambio, no? Bueno, a mí no me gusta mucho la palabra ¿Verdad? influencer, o lo reconozco. No me gusta porque se suele usar mucho con las mujeres, ¿no? Y no con los hombres. A un hombre que es escritor o que es, no sé, científico y que tiene presencia en redes no lo usamos, pero con las mujeres sí se usa, ¿no? Y yo además que soy un poco, me da rabia, ¿no? Usar palabras en inglés con las palabras tan bonitas que tenemos en el castellano. Sí puedo ser un poco activista, ¿no? Pero es que creo que yo me veo un poco en la obligación, y de ahí sale el libro Tierra de Mujeres, esa urgencia, ¿no? De enseñar los mundos rurales que conozco y los que trabajo, ¿no? Para romper esa postal, pues, que siempre nos han devuelto los medios, ¿no? Y siempre pongo los mismos ejemplos, o somos la cabaña de Walden, o somos los Santos Inocentes, o Puerto Total. Rico, ¿no? Entonces a mí me daba rabia, ¿no? Y bueno, yo siempre me ha gustado escribir desde pequeña, y tiene mucho que ver con esa ida a la ciudad y con esa
infancia entre los dos sitios, ¿no? Imagínate, yo me iba el fin de semana, iba a recoger las cabras, hacía queso, estaba con mi abuelo que había que curar unos animales, enseñándome a hacer el injerto, y ahora llegaba el lunes a Córdoba al colegio y la gente de mi clase hablaba de que había ido al cine, de que se habían quedado a dormir en casa de un... Y yo llegaba hablando de las cabras, de que había nacido un corderito, de... Yo era una marciana, porque claro, mi narrativa no encajaba con la narrativa de la gente de mi clase. Entonces yo me sentía muy sola. Y yo me empiezo a refugiar desde muy pequeña en los libros. Tanto que mi padre con 8 años me quita Yerma, porque mis padres tenían muy poquitos libros, pues los típicos de las colecciones de los periódicos y tal, y algunos que compraban, pero una biblioteca muy pequeña, ¿no? Y yo cojo García Lorca y cojo Yerma, y mi padre me pilla leyendo y me dice, todavía eres muy pequeña para leer este libro, ¿no? Entonces, pues yo siempre escribía, luego es verdad que en el colegio tuve suerte de tener unos profesores de lengua jóvenes que me dejaban libros, bueno, la Biblioteca Provincial de Córdoba, tengo el carnet desde muy pequeñita y bueno, me he sacado allí, no sé, un montón de libros, o sea, ir a la biblioteca para mí era la felicidad absoluta, ¿no? Y siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Y claro, tú no puedes separar a la María que escribe a la María que trabaja en el campo, porque es la misma, ¿no? Y lo cuento en Tierra de Mujeres. Yo el campo lo veo como esa narrativa invisible que usa la escritora portuguesa María Gabriela Llansol cuando hablaba de estar trabajando en el patio de su casa, en sus macetas, cuidando sus flores, sus arriates, que decía que no estaba escribiendo, pero sí estaba escribiendo, porque pasaban cosas en ese trabajo con las manos que luego ella lo convertía en un poema, en un texto. Y eso es lo que me pasa a mí con mi trabajo. O sea, de un gesto de un pastor, de una historia que me cuenta una ganadera o una mujer rural, o en mi día a día trabajando, ¿no?, con la raza autóctona, surgen historias y de los encuentros que para mí son destellos, ¿no?, que pueden convertirse luego en poemas o en cuentos o formar parte de un libro. En Tierra de Mujeres hablas también justo que comentabas antes, en ese, ¿no?, doble cara que tienes, que a veces nos preguntan siempre, ¿tú qué eres, de ciencias o de letras? Pues tú en tu caso eres veterinaria y además te gusta escribir, te gusta leer. ¿Por qué no estas dos facetas a la vez, no? ¿Por qué no esto se puede conjugar? Sí, fue una pelea, ¿eh? A mí me costó mucho porque tú date cuenta, tercera generación de veterinaria en casa, la primera mujer, mi padre profesor en la facultad donde yo estudiaba, Es una presión. yo no estuve en un piso de estudiantes, yo estudiaba en casa de mis padres, bueno, yo me fui de Erasmus a Lisboa, que fue, digo, por lo menos tengo que probar la experiencia de compartir piso, ¿no? Y de ahí pues también me viene ese amor por las escritoras portuguesas, ¿no?, y por la literatura de Portugal. Pero claro, mi padre fue muy exigente conmigo. Nadie sabía en la facultad que yo era hija del profe. Bueno, no me dio clase, por supuesto. Si yo tenía clase a las 12 de la mañana, me hacía irme a las 8 y que me pusiera a estudiar a la biblioteca cosa que me fuera con él en el coche y que aprovechara, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, yo queriendo estudiar y sacarme la carrera, ¿no? Porque yo siempre he tenido claro que quería ser veterinaria, pero queriéndolo compatibilizar con la escritura. Y claro, yo iba, y como yo estudiaba en la biblioteca, en la facultad de veterinaria, que hay más facultades, había también libros de literatura, pues yo también me sacaba, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo con los poemas y tal, me abro un blog, en mi casa pues era un cachondeo, déjate de tonterías, que lo que tienes que hacer es Claritos. estudiar, estás perdiendo el tiempo. El mismo decano que había entonces en la facultad de veterinaria, como yo iba con mis libros de los apuntes y luego pues siempre un libro de poesía, una novela, lo ponía en la mesa, ¿no?, en el taquillón, y me decía, y una vez cogí un libro y me dice, yo no sé cómo tienes tiempo para leer con todo lo que tienes que estudiar. Entonces, a mí, más que me intentaban separar o sea, mi amor por la literatura y las ganas de escribir de la veterinaria, pues más hacía yo por mezclarlos, ¿no? Y de hecho, hay muchos poemas de cuando yo estudio la carrera, pues que tienen mucho que ver, pues, con los apuntes de veterinaria, de anatomía, ¿no?, de bioquímica, ¿no?, de todo lo que estudiaba. Están muy, muy llenos de eso, ¿no? Y pasa una cosa, que se muere mi abuelo, el que era el veterinario, que para mí era, bueno, era pues alguien muy importante en mi vida, estaba muy apegada a él. Y en el duelo me refugio en su despacho y él pues iba comprando libros así raros, antiguos, ¿no?, de veterinaria, de pues,
yo qué sé, desde había libros franceses, ingleses de cirugías con fotos, ¿no? Y yo me refugio en esa biblioteca, ¿no? En esos libros, ¿no? Y viene el deslumbramiento, porque encuentro un libro de bioquímica para estudiantes de veterinaria del año 42, que cada capítulo de bioquímica empieza con una cita de literatura. Digo, aquí está. Digo, ¿en qué momento nos obsesionamos con separar la ciencia y las letras? Porque para mí es que la mixtura es mucho más rico, ¿no? No sé, creo que aprendes más, te puede ayudar a enfrentar la vida o lo que te surja de otra forma, ¿no? Esa mezcla, todo conocimiento es bueno, ¿no? Y fue ahí cuando dije, pues sí, claro que sí, voy a ser veterinaria y voy a ser escritora, ¿no? Y quiero escribir y no sé. Y de hecho, pues mi anterior trabajo que teníamos... sacábamos alumnos de veterinaria, bueno, yo digo alumnas porque eran prácticamente todas mujeres, ¿no? De prácticas, pues para que vieran el trabajo que hacíamos. Y yo se lo decía mucho a las alumnas que salían conmigo, no dejéis nunca vuestros hobbies, digo, no sabéis en qué os pueden ayudar, de que nos restan, al revés, suman, o sea, es que esa manía de ciencia y letras a mí me da mucha rabia, me da mucho coraje porque creo que nos resta mucho y también nos confunde, ¿no? Creo que parece que si una persona estudia letras, como que se da mucho valor a la gente que a lo mejor hace una carrera de ciencias, ¿no? Y con humanidades, pues también les quitamos valor, ¿no? O esos típicos comentarios, no, yo es que soy de ciencias, ¿no? Cuando preguntan, oye, ¿y qué hay de malo, ¿no? De abrir el campo, ¿no? Las dos cosas y poder compaginarlo y aprender de todo, ¿no? Sí, sí. Y que las vocaciones, ¿no? Sí. Yo creo que no tenemos que perder las vocaciones. Yo, por ejemplo, que yo tengo dos chavales, una chavala y un chico de 15 y 16 años ya, que una edad muy mala, que es eso, ¿no? De haz por tu vocación. Yo creo que estamos en esta vida y parece que el sistema también nos lleva a que tienes que estar encauzado en ciertas reglas y ciertos mecanismos para eso, para una profesión que puedas ganar dinero, para una profesión que sea seria, para una profesión que tal, ¿no? Y yo creo que la combinación es de las artes, la literatura, la música, etcétera, combinadas, incluso el mismo deporte, combinados con otras profesiones, Iván. me parecen maravillosos, ¿no? Y tus libros reflejan eso. Y de hecho es que también te genera una frustración, ¿no? Porque nosotros somos la primera generación que nos dijeron que si estudiábamos, nuestros padres, que si estudiábamos una carrera íbamos a tener un buen sueldo, íbamos a tener la vida solucionada. Y la realidad es que somos la generación de la precariedad absoluta, ¿no? ¿Cuánta gente de mi edad, bueno, cuántos amigos míos siguen compartiendo pisos y siguen, pues, amigas mías que les gustaría ser madres y no pueden porque no tienen un sueldo precario, ¿no? Y muchas nos seguimos sintiendo como esas niñas que estudiaban todavía en casa de sus padres, ¿no? Esperando a abandonar el nido, ¿no? Entonces, claro, para mí es muy importante lo que tú dices, o sea, no olvidarnos de que, bueno, pues, de que, no sé, me viene la frase de un ganadero de Extremadura con el que trabajo, que tiene vacas berrendo, que es una raza en peligro de extinción, que él, pues, no tenía acceso a la tierra y, bueno, trabajó desde los 16 años para tener su rebaño de vacas porque era el sueño de su vida. Y bueno, tiene fincas arrendadas, va haciendo otras terminancias entre ellas y le cuesta la vida porque ha estado toda, bueno, pues trabajando de noche pues para tener sus vacas, ¿no? Y él dice, bueno, es que si no lo hago en esta vida, dice, si no hago en esta vida lo que me gusta, ¿cuándo lo hago, no? Entonces, no sé, yo creo que es muy importante no dejar de lado lo que a uno le motiva y le gusta y le hace. Y yo creo que es... Bueno, di Laura. No, que decía, con esto que comentabas de tu amigo que tiene ganado y tal, que quizás sigue pasando hoy en día, ¿no? Que la opción de apostar por el campo es como perder, ¿no? Que nos siguen animando, hay que salir del pueblo, hay que ir a una ciudad, hay que salir de ahí, porque el pueblo siempre, el que se queda en el pueblo es como que no avanza, ¿no? Y a través de tus libros también luchas un poco contra esto, ¿no? Intentar encontrar otra imagen del mundo rural que no es renunciar a nada, a quedarse en un pueblo, que se pueden hacer cosas estupendas, ¿no?
Claro, para mí es muy importante romper el relato que siempre nos ha encuadrado en la misma postal simple y plana a los medios rurales, porque a mí me gusta hablar de medios rurales en plural porque somos muy diversos, es que no hay un solo tipo de pueblo, de territorio y de mujeres y de hombres, ¿no? Claro, el romper el relato es fundamental, porque tristemente por fin ya se está rompiendo, pero yo siempre me comparo con mi madre. Mi madre nació en el año 60, mi madre con 12 años la quitan del colegio para coger aceituna. Mi madre no puede decidir. O sea, a lo mejor si mi madre hubiera podido estudiar, a lo mejor la escritora y a la que entrevistaba yo hoy es a mi madre, no a mí, ¿no? Entonces es curioso porque en este 2020 que se va, muchas mujeres y muchos hombres siguen sin poder tomar la decisión que no pudo tomar mi madre. Están en la misma situación. O sea, 60 años después nos encontramos con hombres y mujeres que les gustaría quedarse en su pueblo o irse. O sea, tener la opción de decidir, de Exacto. decir, oye, yo me voy a la ciudad porque quiero. No porque no haya trabajo en mi pueblo, no, porque quiero, porque no me gusta el pueblo. O yo me voy a quedar en mi pueblo y perdonad que hable de ganadería, pero es que soy veterinaria y trabajo lo que sé. Pues yo me voy a quedar en mi pueblo y quiero montar una quesería artesana y quiero seguir trabajando con la raza de mi tierra que está en peligro de extinción. Ujú, Es que no tenemos todavía la opción de decidir, porque nos encontramos con, bueno, la falta de servicios, por resumir mucho, el acceso a la tierra, que es fundamental, la vivienda, cuánta gente se quiere ir. Y yo estoy en eso ahora, ¿no? Que estás buscando casa y en una casa que tenga aunque sea un poquito de terreno o que no cueste un dineral porque haya que reformarla, o casas que están vacías pues por temas de herencia o ujú, porque hay un vínculo emocional, no las quieren vender pero tampoco las arreglan, ¿no? Y es el drama de muchas aldeas y pueblos, casas que se vienen abajo por completo, ¿no? Entonces, claro, sería genial que pudiéramos decidir, decir, oye, el que se va del pueblo es porque quiere, no porque se ve abocado a ujú, ello. Y el que se queda, pues que diga, oye, me quedo en mi pueblo porque puedo y porque voy a tener apoyo, porque voy a tener internet, porque voy a poder tener una vivienda de alquiler social o porque va a haber un monte comunal en el que puedan pastar mis animales o porque mi producto se va a valorar y va a ser conocido y consumido, ujú, ¿no? O porque simplemente van a ujú. reconocer también el trabajo que hago manteniendo el territorio, ¿no? Y me van también a ayudar por eso, ¿no? Y, Son muchos temas ujú. y muchas historias Y que no hay que ser tener muy más en ni cuenta. menos, ¿no? Porque muchas veces, a veces también lo que son los Claro, padres o los abuelos que vienen de la agricultura o la de la ganadería, querían que sus hijos o sus hijas fueran a la universidad, estudiaran una carrera, salieran de allí, ¿no? Como que esto es menos, ¿no? Como que el vivir en un pueblo es menos que los desarrollos en la ciudad. Y yo creo que esa narrativa también hay que cambiarla, de que en los pueblos podemos claro, vivir es de otra que, manera y algo que antes comentábamos claro. también con Paco, ¿no? Y yo creo que poco a poco también, poco a poco la conectividad va creciendo, poco a poco. Hay otros servicios o, digamos, otras profesiones, más allá de las vinculadas directamente al sector primario, la ganadería o la agricultura, que también se pueden desarrollar en los pueblos, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, el ponerlo en valor y hablar de iguales a iguales, no de lo urbano parece más que lo rural, ¿no? Es de iguales a iguales con características distintas, ¿no? Totalmente, además hay que romper esa dicotomía absurda porque tanto no nos podemos olvidar que en las ciudades no se produce nada, que la ciudad necesita a los pueblos para alimentarse desde que se levanta que se acuesta, igual que los pueblos necesitan a las ciudades, ¿no? O sea, es que hay un flujo ahí constante. Pero claro, es que esa narrativa, la dictadura ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, imagínate, toda mi familia materna es catalana, se fueron todos los hermanos de mi abuelo, todas las hermanas, los primos de mi madre se fueron a Cataluña con 18 y 20 años porque le dijeron que lo que ellos hacían no servía para nada, que no iban a prosperar, que no iban a tener trabajo. Y levantaron las grandes ciudades con sus cuerpos y con sus trabajos. O sea, en mi familia hay mujeres que han limpiado casas en Cataluña, que han estado trabajando de camarera, de chacha, de criada. Ellas son. Y ellas, su casa, han estado toda su vida viviendo en Barcelona, ¿no? Y en la periferia de Barcelona. Pero su casa no es la de Barcelona, es el pueblo. Ujú, El sitio donde menos años en comparación ha vivido de su vida, ¿no? Creo que ese dolor también hay que contarlo, porque esa gente no se fue porque ujú. quiso. Se vio obligada a irse, ¿no? Entonces, claro, esa insistencia y luego tantos años de machacamiento con la lengua, con los acentos, con el trabajo en el campo.
A mi abuelo le llega en los años 70 un manual para modernizar su campo, un manual de la dictadura de Agricultura, que le recomendaba que para modernizar el campo arrancara encinas y alcornoques de 200 y 300 años. Esa era la modernización del campo. Y aquí yo siempre recuerdo a Miguel Delibes, ese discurso que hizo dentro de la RAE. ¿El progreso? ¿Qué progreso y a costa de qué? Exacto, exacto, exacto. Yo creo que ahí viene el equilibrio. Entonces, para el mí, equilibrio claro, de una para mirada mí sostenible, es muy ¿no? importante reconocer todo ese trabajo, todos esos saberes que no han sido validados por la academia, porque no venían de la academia. Ahora todo el mundo, todo tal, que es que el pastoreo previene el fuego, que las cabras son las mejores bomberas. Eso lleva unos años diciéndose. Eso los pastores y la gente que trabaja en el campo lo sabe toda su vida. Tú se lo dices a un pastor de 90 años y te dice, ¿qué me vas a contar? Si antes, claro que no ardía el campo porque vivíamos en los montes, teníamos, cada familia tenía sus cabras, las sacaba a pastar, araban la tierra. Pero claro, es que es muy importante ponerlo en valor. Sí, en tu libro, por ejemplo, comentabas, ¿no? Ahora que, porque no lo quiero dejar escapar, porque hablas, creo que en algún sitio, no me acuerdo exactamente dónde, de economía circular. Y que comentas un poco la economía circular, que va muy en relación con lo que estabas comentando. Y en la economía circular, si sabéis, y seguro que los que sí nos están oyendo también, habla mucho de las R's, del reciclar, pero a mí hay una que no está y que es la que estás hablando tú, María, que es la de recordar. Yo creo que tenemos que recordar mucho de las cosas como las hacíamos antes y muchas cosas del campo que realmente eran economía circular. Totalmente. Para mí era autogestión pura y dura, ¿no? Yo siempre lo digo, mi abuela fue 2 días a la escuela de analfabetos, pero mi abuela, de hecho, cuando saqué Cuaderno de Campo, en una entrevista dije que pasaba mucho frío y hambre trabajando y mi madre me llamó diciendo, mira, éramos una familia pobre y humilde, pero hambre no pasábamos nunca, porque teníamos un huerto, porque las vecinas nos ayudábamos, porque se hacía una matanza y iba toda la gente del pueblo y cada uno se llevaba un poco de comida, o sea, porque siempre había ese intercambio, ¿no? Pero claro, más que recordar, hay una generación. Yo creo que hay que acabar con el paternalismo también del pueblo a la ciudad. Digo, viene alguien de, es que no, es que le pasan. No, es que hay mucha gente en la ciudad que no ha tenido el privilegio que tengo yo y que no valora y no protege y no cuida el campo, ni los medios rurales, ni los pueblos porque no los conoce. Es que eso es una pena. No han tenido el vínculo, no han visto. Yo me he encontrado con alumnos de veterinaria que están estudiando veterinaria y que salían de prácticas conmigo voluntarias porque les gustaba el campo, que no sabían diferenciar un alcornoque de un olivo, de un roble, de una encina o una cabra de una oveja, ¿eh? Y eso lo he visto yo. Así es, así es. Entonces, la educación es muy importante y para mí, pues los huertos en los colegios, pequeñas granjas, ¿no? O esa salida o que a los pastores y la gente que trabaja en los pueblos fuera a dar charlas a los coles. Tenemos súper normalizado que se haga una excursión al Telepisa, del colegio. Yo fui al Telepisa de pequeña y al McDonald's. Y a mí eso me parece una aberración, ¿no? Entonces, claro, yo obviamente, y enlazo con lo que me había dicho antes, que no te había terminado de contestar porque para mí es muy importante, no nos podemos olvidar, obviamente en los pueblos puede venir quien quiera y que se dedica a lo que sea, pero el sector primario es fundamental, porque la comida todavía no se produce haciendo teletrabajo. Los tomates, la leche, la carne. Entonces, a mí me da tanta rabia que tenemos unos territorios maravillosos, animales adaptados a estos territorios, gente con iniciativa fabulosa y con ganas que tiene estos pequeños proyectos que trabajan por un pastoreo, por una ganadería agroecológica extensiva, sostenible, que conserva y protege la biodiversidad de los entornos, que están adaptadas al clima, ahora que estamos en una emergencia climática, que cada vez van a venir más incendios forestales en verano y peores. Son la mejor herramienta, la más barata que tenemos, son los pastores, las cabras, las ovejas y las vacas. ¿Por qué no ayudamos a esta gente? ¿Por qué estamos industrializando el campo? No sé si industrializando, ¿Por qué no ¿no? fomentamos Yo creo que hay que combinar, estas ¿no, María? Yo producciones? también creo que como hablábamos antes también de letras y ciencias, yo creo que tampoco es ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo creo que son complementarias, ¿no? Bueno, no una cosa ni la otra, pero yo creo que ya va siendo hora que valoricemos de verdad los productos que se producen en nuestros pueblos de alto valor
ambiental y que dejemos de maltratar a los pequeños ganaderos y productores de alimentos de nuestro país. Porque la realidad es que yo mañana quiero montar una quesería artesana y me tengo que enfrentar a la misma normativa que García Vaquero. Esa es la realidad de los pequeños Pero no es solo productores. la realidad de que los no podemos pequeños. tener mataderos móviles. Que no es solo de los ¿Qué? pequeños productores, es de los propios pueblos. Es decir, no puedes tener una misma legislación ni una misma normativa para un pueblo de 100 habitantes Pues que para claro. una ciudad de 3 millones. Y no puedes tener los mismos trámites para un alcalde que regenta una población de 300 habitantes que una población. Pero antes hemos hablado con Paco y parece que esas cosas sí quieren ir desde reto demográfico trabajándolas, ¿no? Y, Pues sería genial porque, ya te digo, lo tenemos muy cerca en Francia, que se hace, donde una persona, yo tengo un amigo que vive con 30 vacas de leche, de mi edad, y aquí tú dile a alguien que va a vivir con 30 vacas de leche haciendo queso, se está riendo de ti, pues un pero yo creo que también, porque no yo es creo que rentable. también es Entonces yo a cada uno de pregunto, nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces hablamos de la administración o hablamos de las instituciones y yo creo que el valor de cambio real lo tenemos cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en las sí, ciudades y en los Iván, pueblos, pero para ¿no? eso hay que conocer. Y aquí los de arriba tienen que hacer las tareas. Porque lo que no puede ser es que tú vayas al Mercadona y tengas más facilidad para comprar un queso mezcla que ni siquiera pone de qué es la leche mezcla. Ya por fin lo pone, pero hasta hace poquito no sabía si estabas tomando un queso de búfala, de oveja o de leche de camella. Esa es la realidad, ¿eh? Que no puedas consumir el queso que se hace a menos de 50 kilómetros de la ciudad en la que vives. Estoy de acuerdo contigo, me encanta esta conversación. Pero... Es que, y ahora, y te pongo otro ejemplo, Sí. Iván. ¿Tú ves normal que en la pandemia en la Comunidad de Madrid los niños que necesitaban de servicios sociales de la comida comieran menús de rodilla del Telepisa, teniendo Madrid rodeada todo de pequeños productores? Pero no es generalizado. Que Yo podían también comer quiero poner alimentos que hay otras ciudades, como una que tengo aquí cercana, en Vitoria, que en los comedores escolares, procuran, y de hecho cada vez es más, lo que es kilómetro cero. Es decir, que la alimentación sea de productos de cercanía. Y sí es verdad que esto que estás comentando tú, porque nosotros llevamos muchos años trabajando también por el bien común, porque el sistema esté arraigado a las personas y al planeta, en este mismo discurso en el que estás tú, María. Y sí es verdad que yo quiero dar también una visión positiva de cambio. Es decir, hace 15 años en un lineal de un supermercado no te encontrabas un producto que fuera fair trade, que es comercio justo, etcétera, etcétera. Hace 10 años no te lo encontrabas, ni en un Mercadona, ni en un Aldi, ni en un tal. Hoy en día sí empiezas a encontrar productos de ese tipo. Hace tiempo no estaba en los discursos o en las conversaciones esto que estamos hablando. Es decir, yo creo que sí está habiendo una tendencia, que hay una mayoría total. Iván, sí estaba. Yo no quiero ser negativa y yo soy muy positiva y de hecho siempre digo que lo más innovador se está haciendo en los medios rurales. Pero estos discursos sí estaban. Los que nos tenemos que preguntar es quién tenía el altavoz y el foco en ese momento o qué estaba en el centro del discurso. Pero aquí lleva muchísima gente luchando y peleando por esto, ¿no? Y si fuera todo tan bien, pues no tendríamos, por ejemplo, el 80% de nuestras razas autóctonas en peligro de extinción. Sí, yo no digo que vaya bien. Porque volvemos al sistema agroalimentario. No digo que vaya bien, pero sí hay una tendencia, ¿no? Yo creo que sí hay una tendencia de Claro, claro que se está esa tendencia, hombre, por supuesto. Pero creo que tenemos que ser realistas y tenemos que pelearlo y no podemos culpabilizar al consumidor. Porque la realidad es que hay muchísima gente que no consume estos productos. Primero, porque tiene un trabajo en el que no tiene tiempo ni siquiera para cocinar, ni para comer, ni para hacer la compra en condiciones. Y segundo, porque no tiene acceso a esos productos, porque no los conoce. Y las mismas marcas y el mismo etiquetado de los productos muchas veces son engañosas. No tenemos esa educación, ¿no? Entonces, yo te digo, para mí es muy importante lo que hace cada persona y sobre todo desde las asociaciones y las cooperativas. Para mí, el futuro de los medios rurales es asociarnos y pelear generar redes, cosas. Pero creo que no, por supuesto, pero no podemos olvidar que también hay gente que tiene que hacer su parte del trabajo. Porque a mí las políticas me parecen genial y necesarias, pero las tengo que ver también. Pero todos, yo quiero volver la realidad es que tenemos un problema de despoblación, o sea, estamos aquí por un reto de repoblar también, ¿no? Un reto de repoblar. Pero yo sí quiero insistir y dejarlo porque sí suelo insistir mucho. Yo, mira, en algunas charlas y algunas formaciones suelo decir que
que el ciudadano tenemos que ser conscientes y generarnos compromisos como ciudadanos y ciudadanas. Porque para mí, el cómo te mueves, el qué comes, dónde compro, cómo me relaciono, Por supuesto, todo Iván. eso Pero es influye que hay en la mucha ciudad gente que que no se quiero, puede en la permitir ciudad que la quiero, opción. pero hay mucha gente Pero que es que hay sí. mucha gente que no se puede permitir esa opción ni siquiera por los trabajos precarios y la generación y o sea, las condiciones que tenemos. Que yo tengo amigas mías en Madrid que les encantaría poder comer de kilómetro cero, que les encantaría no tener que estar cogiendo el coche para ir a trabajar, pero la realidad es lo que hay, ¿no? Entonces, creo que también hay que poner el foco en esto, ¿no? Y hay que poner parte y trabajo de Sería un gran todo, ¿no? reto, ¿no, María? Como dices, para el medio rural, ver cómo combinamos esto, porque ahora, igual que tú lo has comentado antes también, ¿no? Ahora que el medio rural está más en los medios de comunicación, de repente parece que aparece más en las noticias, se vende mucho la idea bucólica también, ¿no? Del medio rural, el descanso, pero luego hay estos grandes retos, ¿no? Por los que hay que seguir luchando, como es la puesta en valor del producto local, ¿no? Y ¿qué otros Totalmente. retos destacarías que nos quedan ahí pendientes? Pues mira, para mí el reto principal de nuestros medios rurales, bueno, son muchos, pero por simplificar, yo creo que es importante, hablamos mucho de repoblar, pero es que tenemos que pensar, es que con la pandemia solo hablamos de irnos a los pueblos. Bueno, toda la gente que vive en el pueblo y que no se quiere ir, no nos olvidemos de la gente que ya estaba en los pueblos, ¿no? Que estaba reivindicando esto. Eso para mí es fundamental. Y luego el sistema agroalimentario que tenemos. Porque la realidad es, bueno, sabéis, tema de temporeros, las condiciones en que se produce el alimento, de qué forma, la política agraria común. La realidad es que tenemos un sistema agroalimentario actual que no pone en valor la gente que protege y conserva el territorio, que no pone en valor la vida ni la alimentación sana, sostenible y de cercanía. Y ahí tenéis la política agraria común. El 80% que recibe dinero la política agraria común vive en ciudades que son Madrid, Sevilla, Córdoba y Jerez, donde no hay campo y donde no hay producción de alimentos. ¿Qué se está incentivando? Entonces, estamos en una emergencia climática. Para mí, creo que es más rentable pues una raza que está adaptada a un medio o un sistema de producción más sostenible, más respetuoso con el territorio, que algo que solo me dé dinero y que tenga gente trabajando por 5 duros en malas condiciones, y estamos viendo algo que parece nuevo, algo que se ha visto, vamos, desde los últimos años, la gente que trabajamos en el campo. Entonces, yo creo Es que que ese es un gran reto hay de nuestros unos medios rurales, retos, ¿eh? ese es rural y te diría es universal, porque vivimos en un mundo, es un mundo Totalmente. especulativo. De 100 transacciones económicas que se hacen en el mundo, 97 son especulativas. Solo 3 transacciones es de mercado real, de comprar esos productos que estamos hablando y de eso. Eso es lo que pasa, que eso tenemos una lucha. Yo soy activista como tú en muchos temas y Claro, tenemos una lucha pero tremenda para que seguirá mí, continuando, ¿no? claro, a mí me atraviesa mucho porque, claro, yo trabajo con productores y con hombres y mujeres que trabajan y producen alimentos de alto valor ambiental, que come sano, no te enferma, kilómetro cero, y a la vez están conservando un territorio y la biodiversidad de su territorio, y parece que no existen, ¿no? O sea, tenemos toda esa gente con ganas, tenemos el territorio, tenemos el medio. Ya les gustaría a otros países de la Unión Europea que nos vende leche de cabra ecológica, que la encontraréis en los grandes lineales. Esa leche de cabra, esas cabras no pastorean porque no tienen los territorios que tenemos aquí, pero están en una nave comiendo pienso ecológico. Y eso es ecológico, ¿no? O sea, tenemos todo para conseguirlo, ¿no? Entonces, para mí por eso me atraviesa tanto, ¿no? Y me toca tanto y quizá me enciendo por eso, ¿no? Porque es que tenemos la gente, tenemos las ganas, tenemos el territorio, tenemos los recursos, las semillas, los animales, pues vamos a Con empezar esto, a María, pelear a por ello, veces ¿no? igual nos falta, ¿no?, que se ponga más en valor lo que ya existe. Antes hablabas de que, vale, muy bien que venga gente de fuera, pero es que tenemos ya gente con proyectos increíbles en el mundo rural, sacando ganaderías adelante, innovando. Me gustaría que me destacaste algún ejemplo, ¿no? Que me destacases de alguna de las mujeres que hoy en día para ti consideras que son referentes, ¿no?, en el medio rural ya. Pues mira, tengo muchísimas, pero por ejemplo recomiendo a María Montesino de Dehesa La Lejuca, que ella es ganadera y es además socióloga y escritora.
y hace carne exclusivamente de pasto ecológica con las vacas tudancas, que es una raza que está en peligro de extinción en el valle en Cantabria. Y ella además tiene una revista y hace comunidad, hace acciones culturales y ella, su compromiso es político porque ella quiere dar de comer a comedores sociales, a hospitales, a colegios. Para ella eso es fundamental, ¿no? Entonces, no sé, es que me vienen 20.000. Es que todos los grupos que a mí me gustan hoy en día de cosas que están haciendo son mujeres las que están sacando adelante esto, conservando razas en peligro de extinción, recuperando semillas, recuperando comunales, organizándose, haciendo asociaciones, peleando por lo suyo. Por ejemplo, en la misma pandemia, la iniciativa SOS Campesinado, que os recomiendo que la busquéis, surgió de todas las mujeres, de un grupo de mujeres de todo el estado, que se pusieron en común para reivindicar que no se cerraran los pequeños mercados de productores en la pandemia y que por favor pues se cambiaran esas medidas urbanocentristas que tuvimos en la pandemia, porque tuvimos medidas de confinamiento pensadas y diseñadas exclusivamente para las ciudades, donde ir al huerto se consideraba una actividad de ocio y en la que te podían multar. Exacto. Porque yo, al lado de mi O sea, pueblo... el mismo Exacto. derecho a la alimentación Exacto. se ve, Sí, sí, ya te es castigan esa mirada por urbanista. ejercer tu derecho a Exacto, la es esa mirada alimentación. urbanista. Es decir, yo era increíble. Yo vivo en un pueblito de 200 habitantes y gente que tenía una huerta. No podía ir a la huerta, pero podía ir al supermercado. Digo, pero ¿esto en qué cabeza cabe? Y se le quedaba lo que eran los alimentos, se le quedaban y se le pudrían en la huerta. Es esa mirada urbanista, ¿no? Es la 1:30, ¿eh? Os digo, María y Laura, la pasión nos embriaga a los tres, aquí a las tres. Pero ¿qué haríamos sin la Ya pasión, te digo, Iván? ya te digo. Yo creo que el mundo se Y mueve yo por creo que esto nos también. movemos por esto. Aquí, las tres que estamos aquí, nos movemos por esto. Si no nos quedaríamos limpios como las plantas. Sí, y no quiero acabar porque tenemos que continuar con todo el evento y con todo, que invitarte, María, al año que viene, el 2021, desde Rural Citizen, a hablar de todo esto y profundizar en algunas cosas en alguno de los programas que tenemos de Hablamos y hablar de un tema en concreto y que ahí podamos profundizar y hacer. Deciros, no sé si habéis estado atentas, yo he estado mirando un poquito, en el chat del escenario hay una conversación paralela impresionante, impresionante, de comentarios, de tal, que os animo cuando acabemos la conversación entre nosotras a que participéis en ese chat y si queréis comentar algo, responder algo de lo que está viendo, ¿no? Personas como Alejo Echar, Ana Domínguez, Miguel Sanz, Karina Rocha, Aliana, Daniela, etcétera, etcétera, que han estado aquí comentando y diciendo cosas. Algunos van más dirigidos a ti, María, sobre algunos comentarios y algunos temas, gente que quiere contactar contigo, como María, de Como una Cabra, etcétera, ¿no? Olga, que veo comentarios por aquí, de Pachi Vera, todo un amigo. Bueno, que no puedo resumir en un minuto todo lo que viene en ese chat, ¿eh? Vale, ahora, bueno, muchas gracias, que se me ha pasado volando la conversación. Hemos pasado 45 minutos, pero parece que solo hemos estado hablando 10. Ahora leeré los comentarios. Imagino que puedo Sí, responder perfectamente. Exactamente, te pones nombrándolos, en el ¿no? escenario y puedes ir comentando y diciéndoles y hablando con todos ellos y todas ellas. Pero yo sí quería llevarlo y bajar esta pasión tan alta que hemos tenido en la conversación con unos versos, con algún poema que nos pudieras acercar, María. Si te parece, de tus libros, porque aquí tenía más cosas. Sí quiero recordar una cosa y quiero que nos la digas tú, María, que esto es un libro colaborativo. A nosotros nos apasiona la colaboración. Coméntanos eso y pasamos al poema, ¿vale? Sí, Almáciga nació desde el principio, tenía claro que no podía ser un libro cerrado porque Almáciga no es un diccionario, son las palabras de todas las que he ido recogiendo estos años, son mis palabras favoritas del medio rural, ¿no? De los medios rurales y no solo en castellano, sino hay de todas las lenguas, tanto reconocidas como no reconocidas, ¿no? Entonces siempre tuve claro que había que seguir con el proyecto colaborativo y que el libro tenía que ser vivo. Entonces tengo la página web que es almaciga.es con acento, con tilde en la segunda A. Y bueno, ya he publicado cerca de 50 palabras en la web con historia. Y porque para mí no es solo importante la palabra y el significado, sino todo lo que hay detrás.
de dónde venimos, qué conllevaba esa palabra, qué oficios, qué vínculos con la tierra, qué relaciones, ¿no? Con los mismos vecinos y con el pueblo, ¿no? Entonces, nada, pues invito a la gente que nos está viendo pues que se dé un paseo por la web y si tiene una palabra que no quiere que se pierda, pues hay un formulario y nada. Ahora después de las vacaciones retomaré la página y hay también expresiones muy curiosas. Una de las primeras es del catalán, que es pasar la noche en los armarios, que resulta que es como se dice en la época de la dictadura, cuando tantos campesinos se tuvo que ir a la ciudad a trabajar y seguían pasando hambre, pues iban por la noche a robar a los huertos y a esa acción de robar para poder comer se le dice pasar la noche en los armarios, ¿no? Fijaos todo lo que hay detrás de una expresión, ¿no? ¿Y qué poema nos quieres acercar para despedir el 2020 y acercarnos hacia el 2021? Pues voy a leer mi poema favorito de Cuaderno de Guay, Campo, genial. que se llama Carta al Padre. Adelante. No manches la piel al desangrar el cordero, si del error nace la belleza. Al pasar la aguja en el silencio se hace el grito. Hombres de sangre y tierra nunca lloran, mejilla quemada de hacerle sombra, la voz de la casa torciendo al limonero, llamando a todas las liebres casildas. Padre, que me quede como estoy. No aguantaré como los puntos que se hacen en un estómago. Tampoco soy la enredadera que siempre pasa el invierno. Dime qué anoto ahora en este cuaderno si todos los pájaros no cantaron o se escondieron. De lejos siempre un caballo tumbado se está muriendo. Yo no quiero que mi amor se muera. Yo quiero la levedad de los insectos. El albero levantándose sigiloso. La infancia que tuve, un cuchillo en la garganta. Precioso. Yo lo he dicho al principio y te lo transmito ahora. Me parece que la dulzura con la que escribes, la cercanía y humildad, la verdad es que se transmite, de ese sector primario se transmite a través de tus palabras y tus libros. Laura, no sé si quieres comentar algo, pero yo agradecerle muchísimo a María este tiempo. Un placer total charlar contigo y, como digo, se me ha pasado rápido también, nos han quedado muchas cosas pendientes, a ver si para el año que viene, ¿no? Viene todo mejor y nos podemos ver físicamente y reencontrarnos todos, que se echa en falta, ¿no? El contacto y el verse físicamente. Pues sí, a ver si 2021 nos cosirá un poquito y hace posible que nos encontremos. Esperemos que sí, porque yo tengo un montón de visitas pendientes por el mundo rural para vernos y seguro que vosotras también. Pues mil gracias, María, por tu participación. También te invito a que sigas en el evento. Muchas gracias a vosotros. Porque ahora vamos a pasar a un networking con aperitivo que nos van a preparar desde aquí, desde la sidrería. Y también invitarte, María, a el que puedas ver en el escenario. Si te fijas en la parte de la derecha, está el evento y está el escenario, y en el escenario está todo ese chat, sí, donde han estado escrito de estoy leyendo cosas de me quito el sombrero, aplausos, enhorabuena, María, precioso poema, muy buena intervención, qué maravilla. Sí, ahora leeré todo lo que te vas a poder encontrar ahí. Muchas gracias. Un beso enorme.